Dios bendiga en esta preciosa mañana, amén, a todos y cada uno de nuestros amados hermanos y amigos que nos ven a través del internet en esta hora, tanto a través de nuestro país, el Ecuador, y de los demás países, obviamente, del mundo entero. Quiero en esta mañana aprovechar y enviar un cordial saludo, amén, a todos y cada uno de los hermanos y las familias que conforman nuestra iglesia remanente de fe de la ciudad de Guayaquil, en el Ecuador, amén. También un saludo especial para nuestros familiares, aquellos que habitan en el sur de Guayaquil, igualmente en Durán, a los familiares de mi esposa. Y finalmente también quisiera enviar un cordial saludo a todos y cada uno de los hermanos, amén, en Cristo que nos están escuchando desde Italia, España, Estados Unidos, Alemania y los demás pueblos del mundo. Dios los guarde y los bendiga de una forma especial. Hoy vamos a continuar, amén, lo que iniciamos el día jueves en cuanto a un estudio referente a los tiempos finales. Estuvimos revisando días atrás lo que es el capítulo 24 de Mateo y estuvimos obviamente hablando en cuanto a la parte inicial o los preparativos o los acontecimientos previos a la segunda venida de Cristo. Hoy básicamente quiero hablarles en cuanto al rapto de la iglesia. Quiero que vaya a subir en esta hora ahí en primera los Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Amén. Donde la palabra del Señor nos dice de la manera siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice Pablo, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Vamos a orar para que Dios sea pues guiando este tiempo, el mensaje, la palabra del Señor. Soberano Dios que estás en los cielos, Padre amado, te damos gracias por tu hermosa presencia, Dios, en medio nuestro. Bendice, mi Dios, esta tu palabra como solamente tú lo sabes hacer. Trae revelación, Padre amado, que se ha descendido de tu presencia, de ser cielo, mi Dios, sobre cada vida, cada mente y cada corazón que en esta mañana, Dios, está escuchando este mensaje, mi Dios, para gloria tuya. Pedimos tu dirección por medio de tu Espíritu Santo, Dios eterno, y te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, le decía, el tema que estaremos tratando en esta mañana propiamente se denomina el rapto de la iglesia. Amén. Ahora, la semana pasada, le decía, obviamente hablamos algo en la parte inicial en cuanto a Mateo capítulo 24, donde nos dice ya en su parte final, a más de lo que obviamente los acontecimientos que revisamos el día jueves, donde se habla básicamente también de algunos acontecimientos, como es el hecho de que Cristo le dijo a sus discípulos que el templo iba a ser derribado, amén, y que no quedaría piedra sobre piedra, lo cual aconteció en los años 70 del primer siglo, en tiempos del emperador Tito, el emperador romano. También hablamos obviamente que iba a haber guerras y rumores de guerra. También se habló días anteriores, y manifestamos obviamente que muchos serían atribulados, y de hecho lo están siendo. También hablamos de que se levantarán falsos profetas, amén, sobre la tierra. También de que la maldad se multiplicaría de tal manera porque el amor de muchos se enfriará. También hablamos obviamente de que, y la parte principal, según el verso 14 de Mateo, de que una de las cosas que se va a dar es que el Evangelio sería predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Es lo que yo manifestaba obviamente, de que hoy estamos viendo como aquella pandemia que se está esparciendo ya por casi la mayor parte de los países, de los 194 países del planeta, y está afectando a millares de familias, sobre todo de manera especial, amén, al país de Italia, que está siendo golpeado y donde lamentablemente es tanta la afluencia de infectados que han tenido que prácticamente decidir entre los más afectados y los menos afectados por este coronavirus, y al punto de que lamentablemente han tenido que decidirse obviamente hasta de permitir que algunos ya mueran porque no hay capacidad para atenderlos. Pero sabemos obviamente de que de alguna manera obviamente Dios está actuando y obrando en todos los países. Ahora, quiero manifestarles lo siguiente. Entonces, decía ahí obviamente en lo que es el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, 16 y 17, amén, la Biblia obviamente nos manifiesta que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de trompeta
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo dice, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Les decía también, obviamente, días atrás, que cuando el Señor les hace referencia a que una vez que el Evangelio haya sido predicado a todas las naciones, a todo el mundo, entonces sería el fin. Aquel fin del cual Cristo hablaba ahí, o habla en Mateo 24, no se refiere al fin de la existencia de la humanidad, ni al fin de un siglo o de un milenio, sino que le decía, se refiere básicamente, amén, al fin o a la finalización del periodo de la iglesia aquí en esta tierra. Les explico algo. Tenemos que entender, obviamente, por la palabra, de que la humanidad, según la Biblia, ha tenido varios periodos, por llamarlo así, y quiero describirles brevemente algunos de ellos. El primer periodo, bíblicamente, se lo reconoce como el periodo del tipo de la longevidad, donde las personas, como el caso de Matusalén, vivían hasta 969 años, cerca de un milenio. Y obviamente este primer periodo de longevidad culminó, obviamente, con el llamado diluvio en tiempos de Noé. El segundo periodo, amén, se inicia básicamente ya con el descenso, cuando Noé, amén, baja del arca con sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ellos salen prácticamente a poblar toda la tierra, de manera especial 3 continentes en aquel entonces, como eran el continente asiático, el continente europeo y el continente africano. Ellos se esparcieron y prácticamente comenzaron a poblar aquellos continentes en aquel entonces. Entonces, este segundo periodo que inicia con Noé, también obviamente da paso a la formación de los pueblos, naciones, reinos e imperios de aquel entonces. El tercer periodo básicamente se inicia o se lo conoce como el periodo de la ley, que comenzó obviamente, amén, con el llamamiento de Moisés y de manera especial o particularidad la entrega, amén, de lo que conoce como la ley dada por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Y este tercer periodo culmina, amén, o culminaba básicamente con la primera venida de Cristo, amén, acá a la tierra, lo que aconteció hace más de 2000 años atrás. El cuarto periodo, básicamente, amén, se lo conoce como el periodo de la iglesia. Y es precisamente el que estamos hoy viviendo. Este periodo se inició ya con el nacimiento, el ministerio y la presencia de Cristo de manera sobrenatural y de manera muy especial en esta tierra, amén, que vino prácticamente a traer las buenas nuevas de salvación. Y le digo esto, ¿por qué básicamente le manifiesto esto? Porque en este cuarto periodo es donde el Señor Jesús instauró la iglesia a través de sus apóstoles en esta tierra. Y este es el periodo que hoy estamos viviendo todavía, pero que en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier día, en cualquier semana, mes o año, podría finalizar. Y como les decía algo la vez anterior, esto que está aconteciendo, porque una de las cosas que Mateo capítulo 24, verso 14 establece, es que para que el día del fin de este periodo, por llamarlo así, amén, de la iglesia de Cristo aquí en la tierra, finalice, sería o será precisamente, amén, cuando Cristo venga, amén, por segunda vez acá a la tierra, pero de manera muy particular se va a dar, amén, esta finalización cuando la iglesia de Cristo, por ende, sea arrebatada y llevada por el mismo Señor. Amén. Entonces, ¿por qué obviamente le manifiesto esta situación? Porque tenemos que entender que aquí no habla de finalización de final de la humanidad, sino finalización de un periodo como es el periodo de la iglesia. Ahora, con esta aclaración, para una mejor comprensión de todos mis hermanos que me están escuchando y amigos en esta hora, ahora simplemente quiero manifestarles lo siguiente. Entonces, hoy estamos viviendo el periodo de la iglesia en la tierra, por cuando según lo expresa primera a Tesalonicenses capítulo 4, 16, 17, que nos dice, les recuerdo, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cristo en cualquier momento puede venir
hoy mismo, en los próximos días, puede venir a ver a su pueblo, a la iglesia. Y obviamente dice la Biblia que los primeros que van a ser levantados serán los muertos en Cristo, es decir, los cristianos que ya han muerto. Amén. Serán los primeros en ser levantados. Luego dice, pero obviamente con un cuerpo transformado. Luego dice Pablo, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, amén, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es algo, este acontecimiento, me atrevo a decirlo como ministro de Dios, estaría o está pronto a cumplirse. Amén. Mucho más, porque en los 194 países ya se habla de más de 171 países donde este problema, esta pandemia ha llegado. Y de alguna manera, esta situación está permitiendo que el Evangelio sea predicado en muchas naciones. Escuchaba a un doctor italiano que manifestaba obviamente que en Italia, y él lo reconocía, y él decía, como médico, cuando era estudiante en Italia, obviamente, ¿sí? A nosotros, decía él, prácticamente nos hablaban, amén, no de las cosas de Dios, sino que ahí en la universidad se les implantaba, de alguna manera se les introducía, amén, doctrina tipo ateísta o del ateísmo. Y muchos italianos las acogieron, las hicieron suya. De hecho, cuando también yo era estudiante de economía, aquí en la facultad de la Universidad de Guayaquil, también, como estudiante de economía, también se nos quería, de hecho se nos hablaba, se nos introducía, amén, doctrina, mentalidad marxista, comunista, leninista, porque esa es la situación que se da. La mayoría de las universidades públicas, en su mayoría son prácticamente de izquierda, y a uno lo inclinaban, no sé, en ese tiempo, en mi tiempo, a uno lo inclinaban hacia el marxismo, hacia el leninismo, hacia un comunismo prácticamente, amén, para que la gente se apegue. Y eso que justamente lo que ha pasado en Italia y en muchas naciones. Pero hoy parece mentira, pero en función y de alguna manera en virtud de lo que se está dando, se está viviendo con esta pandemia llamada coronavirus, de alguna manera países como Italia, países como Estados Unidos, países obviamente también como España, amén, y se lo puedo decir abiertamente, que también Rusia, países también como Irán en Medio Oriente, de alguna manera van a abrir sus oídos y sus puertas para que el Evangelio sea predicado. Porque solamente Cristo tiene toda la capacidad y el poder para sanar y quitar toda epidemia, toda pandemia, como se la llame, todo virus que está afectando a la humanidad. Solo Dios y Cristo tienen la autoridad y el poder para sanar. Ahora, sigamos en cuanto a este breve estudio en cuanto a lo que es el rapto de la iglesia. Algunos generalmente se preguntan qué nos garantiza que esta situación realmente acontezca, es decir, qué garantiza a las personas de que el rapto realmente un día se va a producir. Es la inquietud, la interrogante que algunas personas se hacen, aún algunos cristianos. Amén. En la Biblia tenemos dos ejemplos claros de la antigüedad, hombres de la antigüedad, como es el caso de Enoc y Elías, que ellos prácticamente fueron partícipes de estos tipos de acontecimientos. Vayamos primeramente y veamos qué pasó primeramente con Enoc. Ahí en el capítulo, amén, de Génesis, capítulo 5, versos del 22 al 24, se declara obviamente de que Enoc fue transpuesto para no conocer muerte, por cuanto Enoc en vida en la tierra caminó con Dios. En otras palabras, Enoc no conoció muerte, porque Enoc caminó con Dios. En su tiempo la maldad había avanzado como usted no tiene idea. Pero sin embargo, Enoc tomó la decisión de obedecer y de caminar conforme a la voluntad de Dios. De hecho, ahí todavía no había un lenguaje escrito, sino solamente un lenguaje hablado. Amén. Sin embargo, Noé, amén, él reconocía que necesitaba caminar y obedecer a Dios. Y obviamente lo que Dios también hoy está demandando aún a su pueblo, que el pueblo se decida a caminar permanentemente bajo sus mandamientos, bajo sus ordenanzas,
bajo la dirección de su palabra y mucho más con el direccionamiento de lo que hoy conocemos obviamente como el Espíritu Santo que mora y habita en cada uno de nosotros, sus hijos. Pero sigamos. Ahora, también en la segunda parte vemos también a otro varón de la antigüedad llamado Elías. Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 9 al 12, dice lo siguiente. Amén. Este profeta obviamente fue arrebatado en medio de un torbellino y llevado al cielo en carro de fuego. La palabra rapto es sinónimo de secuestro, amén. Y la palabra arrebatamiento significa quitado o arrebatado con rapidez o con violencia. Por eso Pablo manifiesta que en un abrir y en un cerrar de ojos, este cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y este cuerpo de corrupción un día va a ser revestido de incorrupción, por cuanto seremos transformados, amén, con rapidez, y tendremos un cuerpo glorioso similar al de Cristo después de su resurrección. Y entonces, hermanos, usted y yo podremos subir, amén, a la presencia de nuestro Señor. Pero veamos lo que aconteció, quisiera leérselo, amén. Segunda Reyes, capítulo 2, versículo del 9 al 12, porque es importante, obviamente, escucharlo, amén, y para poder, obviamente, entenderlo. Segunda Reyes, capítulo 2, dice así la palabra de nuestro Dios, versículo del 9 al 12. Cuando habían pasado Elías, dijo obviamente a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido, le dice aquí Elías a Eliseo. Amén. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego, apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando su vestido lo rompió en dos partes. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en esta segunda parte, o este segundo ejemplo de rapto, por llamarlo así, amén? Es que así como tanto Enoc en su tiempo, como también Elías en su tiempo, fueron ellos de alguna manera raptados, llevados por Dios, y no conocieron muerte, amén, amén. De la misma manera, un día la iglesia seremos arrebatados, seremos como secuestrados, en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad, y este cuerpo de corrupción que se va desgastando al pasar de los años, se va a revestir de incorrupción, o sea, no tendrá fin. Ese es un cuerpo glorioso que tuvo Cristo después que resucitó de entre los muertos. El mismo cuerpo que tuvo Cristo en su resurrección es el que la iglesia, usted y yo un día como cristianos vamos a tener. Todos aquellos que un día recibimos y reconocimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y suficiente Salvador. Ahora, quiero que veamos obviamente algo más en esta parte, que nos narra aquí obviamente la palabra del Señor. Escuche esto. Ahora, la otra pregunta, amén, que algunos se hacen a veces es la siguiente: ¿por qué tiene que producirse el rapto de la iglesia? O el secuestro, como usted lo quiere llamar. Y la respuesta es simple: porque la iglesia no tendrá que vivir ni padecer la gran tribulación, como lo expresa Apocalipsis capítulo 3, verso 10, donde el Señor le dice a la iglesia de manera enfática: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Y mira lo que dice luego aquí el Señor en Apocalipsis: para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Ahora, según Hebreos capítulo 9, verso 28, dice así: así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar a los pecados de muchos, y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. La pregunta es, en este momento, ¿cuántos de los que están
amén, o me están escuchando en esta preciosa mañana, verdaderamente están esperando al Señor en su segunda venida. Lamentablemente hay algunos cristianos que no lo están esperando, porque la forma de vida que están llevando, algunos de ellos alejados de su Dios, alejados de la casa del Señor, alejados de su presencia, por ende no están orando, no están leyendo Biblia, no se están congregando. Y una vida de un creyente apagada, que no lee Biblia, que no ora, que no se conecta con Dios y que no se congrega, y no está en comunión con el pueblo, ¿cómo podría ser posible que pueda estar preparada y esperando la segunda venida de Cristo? Es imposible. Por eso yo motivo a mis hermanos que me están escuchando en esta hora y que posiblemente están alejados del Señor por cualquier situación. Yo te invito a que tú te acerques con prontitud a Él. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, también la palabra nos dice lo siguiente. El Señor le dice a la iglesia, bienaventurado. Escuchen lo que nos dice. Bienaventurado, o sea, feliz, el que lee y los que oyen las palabras, amén, de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Aquí nuevamente el Señor nos recuerda que el tiempo de su venida está a la puerta. Y esto se refiere obviamente al rapto de la iglesia. El tiempo de su venida está cerca. Yo te motivo, mi amado hermano, amén, a que te acerques, te vuelvas a Él, a que des a un lado las cosas pasadas. Amén. Lo bueno que tiene Dios es que es un Dios de oportunidades. Si tú te alejaste por algún motivo, alguna circunstancia, cualquiera que ésta sea, tenlo por seguro que Dios nuevamente te recogerá, te recibirá y tú volverás a ser y a constituirte en su hijo. Así como lo dice la Biblia, amén, en aquella llamada obviamente el hijo pródigo que abandonó su hogar, abandonó la casa de su padre, que se llevó los bienes, se llevó obviamente la herencia que aparentemente le correspondía, que la desperdició, dice la Biblia, pero que finalmente toda la perdió. Y cuando se halló sin nada, dice la palabra de Dios obviamente, dijo él en el Evangelio según San Lucas, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pecado contra Dios y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Tómame como uno de tus siervos, tus servidores. Sin embargo, la Biblia nos dice, en este pasaje conocido como el hijo pródigo, que cuando el padre vio llegar al hijo, no le reclamó, no le inculpó, sino que más bien se regocijó y dio gracias a Dios de ver a su hijo retornar a su casa. Es exactamente lo que Dios hoy está esperando que tú hagas, que te reconcilies con Él, que dejes lo negativo, lo mal que posiblemente has estado haciendo o pensando hacer por mucho tiempo. Cualquier engaño enemigo, hazlo a un lado y permite que Dios nuevamente venga a tu vida. Amén. Ahora bien, lamentablemente hay personas que piensan que la iglesia de Cristo va a vivir en carne propia la gran tribulación. Y se basan algunos, obviamente, en lo que dice Mateo capítulo 24, verso 15. Amén. Al verso 22. Quisiera yo leérselo en esta hora para poderlo entender. Evangelio según San Mateo, Mateo capítulo 24, donde revisamos algo el día jueves, si mal no recuerdo, nos dice lo siguiente, amén, en cuanto a lo que corresponde a lo que es la gran tribulación, la cual algunas personas piensan de que la iglesia tiene que pasar o vivir aquello. Mateo 24, amén, le decía, ahí en los versos del 15 al 22 dice así, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, la abominación desoladora, o sea, el abandono, de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que están en Judea, escuche esto, dice aquí, aquí el Señor, los que están en Judea, huyan a los montes, el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su ropa.
mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra oída no sea en invierno ni en día de reposo. Mire, ni en día de reposo. Escuche bien, le está hablando aquí al pueblo judío. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Amén. Y si aquellos días no fuesen acortados, dice aquí el Señor, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Escuche esto, mi amado hermano que me está mirando por el internet en esta hora. Cuando Mateo capítulo 24, del 15 en adelante, habla de esta persecución o tribulación que se viene, de hecho se viene, pero no es, esta gran tribulación no es para la iglesia, es obviamente para el pueblo geográfico de Dios llamado Israel. Hay una gran diferencia entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento versus el pueblo de Dios del Nuevo Testamento con Jesucristo. Dios hizo un pacto con su siervo llamado Abraham. Y como Dios instauró un pacto a través de Abraham para reconocer a los hijos de Dios salidos de los lomos de Abraham y también a su siervo, pero a todos aquellos se les dijo que tenían que ser circuncidados. De hecho, Abraham mismo fue circuncidado, porque la circuncisión era el pacto que Dios estableció con Abraham, amén, de manera perpetua, para que a partir de ese momento, cuando un nacido ahí en la casa de Abraham y de su descendiente era circuncidado, en ese momento ese nacido era reconocido como hijo de Dios y como pueblo de Dios. En el caso del Nuevo Testamento, nosotros, la iglesia, para ser reconocido como hijo de Dios, no tenemos que ser, amén, escuche bien, biológicamente descendientes de alguna de las 12 tribus de Israel, para nada. Somos un pueblo gentil redimido por la sangre de Cristo y por su muerte. Y escuche esto. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 14, si mal no recuerdo, la Biblia dice claramente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. El pacto en el Antiguo Testamento con Abraham para que alguien fuera reconocido como pueblo o hijo de Dios era la circuncisión. En el Nuevo Mandamiento, el pacto, por llamarlo así, hecho por Dios a través del pueblo gentil, es obviamente el que la persona abra su corazón y reconozca y reciba a Cristo como su Señor y Salvador. En ese momento se convierte en pueblo e hijo de Dios. Y en este pasaje de Mateo 24, del 15 en adelante, no le está hablando a la iglesia que va a padecer aquello. Le está hablando a quién, al pueblo geográfico de Dios llamado la nación de Israel, que es algo obviamente muy diferente. Les explico esto porque realmente hay confusión en este sentido y muchos piensan que cuando escuchan la expresión pueblo de Dios es necesariamente la iglesia. No, no es la iglesia. No se refiere netamente a la iglesia de Cristo, porque les recuerdo, cuando venga esta gran tribulación, que por cierto será en tiempo de la implantación del gobierno del anticristo, amén, allí sucederá, pero para que acontezca la gran tribulación, primeramente, y el aparecimiento aún más del anticristo, el hombre inicuo, como lo dice la palabra del Señor, primeramente tendrá que darse el rapto de la iglesia. Y ahí comenzarán los acontecimientos, amén, bajo el direccionamiento y el gobierno universal del anticristo aquí en la tierra. Pero quiero continuar en esta hora, amén. Nos quedamos ahí revisando prácticamente lo que es Mateo 24, del 15 al 22, para explicar la diferenciación y entender obviamente que aquella gran tribulación no se refiere a la iglesia de Cristo, sino al pueblo de Israel. Ahora, escuche esto. Quiero que hagamos lo siguiente en este momento. Según Apocalipsis capítulo 12, del 14 al 17, nos dice lo siguiente. Vamos terminando, amén, este
este estudio, este breve estudio, amén, y este mensaje de la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 12, verso del 14 al 17, nos dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 12, del 14 al 17, dice así: y se le dieron a la mujer que representa a Israel las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente que representa a Satanás al desierto, amén, a su lugar, donde es sustentada por un tiempos, y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio, porque bíblicamente un tiempo corresponde a un año. Tiempo, la palabra tiempo se refiere a 2 años, y medio tiempo, medio año. Es decir, que por 3 años y medio Israel va a ser sustentada, amén, en el desierto. Y esto no tiene nada de raro, porque Dios sustentó a Israel en tiempos de Moisés durante 40 años en el Éxodo, amén, y en la peregrinación camino a Canaán que tuvo que vivir el pueblo de Israel, donde la ropa no se les desgastó ni las sandalias se consumieron. 40 años Dios sustentó a Israel. Y aquí nos habla obviamente de que durante 3 años y medio Israel prácticamente de alguna manera huyendo y siendo llevado, porque aquí también narra y habla, amén, de la gran águila. El libro Apocalipsis es un libro que se lo expresa de manera simbólica, con símbolos. Y la expresión águila no habla de un ave gigantesca, no se refiere a aquello. Se refiere obviamente a una nación o un par de naciones, que me atrevo a decir podría ser obviamente Estados Unidos y también Gran Bretaña. Amén. Porque ellos están obviamente unidos, trabajan juntos hoy y de la Segunda Guerra Mundial. De hecho son descendientes y corresponden a las tribus, a los hijos de José. Amén. Ahora, entonces, aquí nos dice claramente en Apocalipsis que prácticamente la serpiente va a seguir a la mujer que representa a Israel, pero que sin embargo Israel será llevada al desierto, amén, por la águila, amén, que representa a naciones como posiblemente Estados Unidos y Gran Bretaña. Ellos van como a ayudar. Es por eso que Estados Unidos todavía subsiste como potencia. Mientras Estados Unidos, escuche bien, apoye a Israel, amén, y de alguna manera salvaguarde a esta nación o se una a esta nación, entonces Dios también guardará a Estados Unidos. Amén. Ahora, entonces este pasaje también nos aclara de que la persecución que se viene o la gran tribulación que se viene más adelante no es para la iglesia. Es básicamente ¿para quién? Para la nación de Israel, que aquí la llama o la reconoce como la mujer perseguida por la serpiente que representa a Satanás. No es a la iglesia. Quiero ir culminando en esta hora. Todos estos textos bíblicos, amén, que hemos leído en esta mañana, nos confirman que Cristo, amados hermanos y amigos, está pronto a venir por su pueblo, por la iglesia. La pregunta sería en esta hora, mi hermano, y los amigos que me están escuchando a través del internet en nuestro país, el Ecuador entero, en sus 24 provincias, y también en los otros países, de manera especial el país de Italia. Amén. Y un saludo para mi hermano y amigo Joffre Luis y su familia, amén, allá en Italia, y también a primas familiares de mi esposa. Pero yo les hago quiero que ustedes hagan una pregunta. ¿Están verdaderamente ustedes preparados para irse con el Señor y ser parte del rapto de la iglesia? Porque esto está pronto a venir. Ahora, para que usted no se quede en la tierra y tenga que padecer la gran tribulación que se viene, de hecho se viene después que la iglesia seamos llevados, raptados o secuestrados, como usted lo quiera interpretar. Cuando se venga el rapto de la iglesia, entonces vendrá la gran tribulación. Pero si usted en este tiempo, usted le abre su corazón, su mente a Cristo y permite que Él entre a su vida, y usted le entrega su vida a Él y reconoce que usted obviamente ha estado pecando, entonces Dios
y a través de Jesucristo, ellos están dispuestos a perdonar todos y cada uno de sus pecados. Lo hizo conmigo, lo ha hecho con millones de gentes en todo el mundo. Hoy es tu oportunidad. Si has estado alejado, reconcíliate con Él. Si aún no le has recibido y estás escuchando este mensaje, quiero decirte que Dios te ama. Él está preocupado por ti. Él está muy preocupado por todos los amigos allá en Italia, en España, en muchas naciones del mundo, en Brasil, aquí mismo en Ecuador. Dios está preocupado por la humanidad. Pero vuelvo a decirle algo que es una realidad. Dios está de alguna manera haciendo un llamado especial a esos países que por siglos, por décadas, de alguna manera han endurecido sus corazones. Y quiero dirigirme de manera especial a la nación de Italia. Amo a todos y cada uno de los ciudadanos de este país, al igual que de España y el resto de los países del mundo. Pero quiero dirigirme a los amigos en Italia y en España de manera especial y también a los amigos aquí en Ecuador. Hoy es tu oportunidad. Hoy tú puedes cambiar la situación actual de tu vida. Mucho más alguno que me está escuchando en esta hora estuviera padeciendo posiblemente aquella pandemia. Hoy tienes la oportunidad de permitir que Cristo primeramente entre a tu vida. Y vas a tener una doble ganancia, por llamarlo así. Número uno, que ganarás y obtendrás la salvación y la vida eterna. Y número dos, que tú mismo te brindarás la oportunidad de que Dios, a través de Cristo y a través de la sangre derramada por Jesús, pueda cubrir tu cuerpo y de alguna manera pueda librarte a los que todavía no han sido detectados o contaminados o infectados con el coronavirus. Pueda guardarte, cubrirte y protegerte, como lo expresa el Salmo 91. Porque los que tenemos a Cristo en nuestras vidas, habitamos bajo la protección divina. Tú hoy puedes también ser uno de ellos y cubrirte con la sangre de Cristo, recibiendo, reconociendo al Señor como tu Señor y suficiente Salvador. De hecho, Romanos 10, 9 y 10 lo expresa claramente también. Que si tú obviamente reconoces que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón muchos dicen creer en justicia. Pero la Biblia me dice, en el verso 10, de que es necesario que con tu boca confieses que Jesús es el Señor de tu vida. Quiero guiarte en una oración en esta hora. Y quiero que tú hoy te hagas acreedor, primeramente, de la vida eterna. Y segundo, de que sanidad, salud venga a tu cuerpo físico. O tercero, que Dios te guarde, te proteja a ti y a los tuyos ahí en tu hogar, donde quiera que te encuentres, en el Ecuador, en Italia, en España o en cualquier otro país. No permitas convertirte en parte de la estadística de los que están infectados o mucho más de los que están muriendo. Tú tienes hoy la oportunidad, depende de ti, depende de ti. Si algún día te enseñaron allá en Italia de que Dios no existe y te introdujeron doctrina ateísta, amén, haciéndote creer que Dios no existe, déjame decirte que Dios sí existe y que es tu único camino. De hecho, Jesús dijo, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, dijo Él, y yo soy la vida, y nadie viene al Padre, al eterno Dios, sino tan solamente por Él. Te voy a guiar en una oración, tanto para aquellos que necesitan reconciliarse con Dios, como también para aquellos que nunca lo han hecho, pero que hoy lo puedes hacer. Cierra los ojos y te guiaré en una oración sencilla, pero a la vez poderosa y salvadora para tu vida. Dígale, eterno Dios, que estás en los cielos, perdóname por haber cerrado mi corazón por años a tu palabra y a entender que verdaderamente existe un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creador y formador de la humanidad. Señor, ayúdame en esta hora, perdona mi incredulidad, haz de mí un creyente. Dígale, reconozco a Cristo Jesús como mi Señor y suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida, para que aquel día cuando se pase lista, yo pueda decir, heme aquí. Dígale, Señor, te doy gracias por regalarme la salvación y la vida eterna. Y ahora quiero dirigirme también a los
hermanos que están alejados o apartados. En España, en Italia, hay mucha gente que del año 98 en adelante viajaron a España e Italia, dejando familia. Están con sus familias también allá hoy en día, pero muchos, algunos de ellos, se han apartado. Déjame decirte que Dios te está haciendo un llamado de atención para que te vuelvas a Él. Ora conmigo en esta hora y reconcíliate hoy mismo con el Señor. Ponte a cuenta con Él. Dile: Señor Jesús, perdóname por haberme alejado de tu presencia. Perdóname por haberme apartado de ti y de tu palabra. Dame una nueva oportunidad. Guárdame, fortaléceme. Hazme ese hombre, esa mujer que era antes cuando te conocía y aún más te servía. Dígale: quiero volverte a conocer más. Quiero aún más servirte más. Quiero ayudar a los conciudadanos acá en Italia, en España, en Roma, para que a través de mí, a través de ti, mi amado hermano que estás alejado, puedan escuchar palabras de Dios. Dígale: Señor, te doy gracias por esta nueva oportunidad. En Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero agradecer una vez más en esta preciosa mañana a todos los hermanos, amigos y familiares que nos han escuchado. Espero que este corto mensaje haya sido de bendición para tu vida, que lo hayas aprovechado, lo hayas disfrutado realmente y que muchas dudas en tu mente hoy Dios las haya aclarado a través de su palabra. Que el Señor bendiga a nuestros hermanos en la isla trinitaria, a nuestro pueblo que Dios nos ha confiado. Estamos orando cada día por ustedes. Mi esposa, la pastora Silvia Menéndez, les envía un cordial saludo a todos. Estamos orando para que se termine esta especie de cuarentena, se termine este toque de queda y podamos llegar a la iglesia y reunirnos con todos ustedes. A la distancia queremos enviarle, amén, un fraterno abrazo de parte de este servidor, el pastor Wilson Barrera, y también obviamente de mi esposa, la pastora Silvia Menéndez. Dios te bendiga, Dios te guarde, adelante en el Señor, amén. Y recuerda que la venida de Cristo está cerca y que el rapto de la iglesia está a la puerta. Dios te bendiga y Dios te guarde hoy y siempre. Amén.